Bien, hermano, en esta pequeña porción bíblica vamos a tocar un tema que le podríamos poner, hablemos de alcoholismo en estos tiempos en los que las fiestas, cualquier motivo respecto de las celebraciones de fin de año es buen pretexto para la ingesta del alcohol. Vamos a hablar no de una manera moral ni de señalamiento a las personas que festejan con alguna bebida, sino vamos a hablar de los contextos de riesgo y de cuál es la profundidad y la raíz de algo que le han llamado o le hemos llamado en algún tiempo la enfermedad de alcoholismo. Entonces, quisiera comenzar con las palabras que comenzó a decir nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Recuerden que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber sido bautizado. Y entonces fue tentado por el demonio, resistiendo las tentaciones del demonio, como aquella que le dijo, dile a estas piedras si tienes hambre que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, pues en verdad te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, después de esas tentaciones, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza diciendo el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el arrepentimiento seguramente tiene que ver con pecados, ¿sí? Tanto que el Evangelio de Mateo dice arrepentíos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, cuando vino el Espíritu Santo y Pedro se levantó a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los pecados y el arrepentimiento son algo que va unido y que el único que puede perdonar los pecados es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahora, el perdón de los pecados según el libro de Juan, ¿por qué solamente Cristo puede perdonar pecados y no un hombre? Cuando Cristo estaba
delante de algunos judíos que habían creído en él, les dijo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Habla de una libertad. Pero el linaje de Abraham, o las personas que creían que Abraham, el ser hijo de Abraham, les garantizaba estar bien delante de Dios, le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y entonces Jesucristo, nuestro Señor, de cierto les dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice: el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes, yo sé que descienden de Abraham, pero procuran matarme porque mis palabras no hayan cabida en ustedes. Entonces, si tú me sigues, cuando el Señor comienza su ministerio a decir: arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado, significa que Cristo Dios se ha venido en carne para salvar de la esclavitud del pecado. Esta esclavitud del pecado la conocemos nosotros como obsesiones, y el alcoholismo tiene precisamente ese elemento para no permitir que las personas se puedan salvar por sí mismas de la manera compulsiva de beber. Cuando dice el Señor: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y solamente Cristo lo puede liberar. Y entonces el libro de los Hechos te dice: bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La libertad del pecado estriba en tu arrepentimiento y en la salvación producida por el mismo arrepentimiento y el perdón de Dios. El perdón de Dios, que es a través de que las personas confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y que crean en su corazón que Cristo ha resucitado de los muertos, es porque ha vencido la paga del pecado, que era la muerte. Entonces, como Cristo fue el que venció a la muerte, Él es el único que puede perdonar al que se arrepiente para ser libre. ¿De qué? De obsesiones. Pero nosotros podemos claramente discernir que el alcoholismo es un síntoma, la manera de beber. La enfermedad del alma no es otra cosa más que un alma enferma de pecado y esclava de todo lo que es bebida, relaciones destructivas, trastornos de la alimentación y todo lo que conocemos ahora, que hay una diversidad de grupos para cada cosa. Hay grupos para comelones compulsivos, hay grupos para relaciones destructivas, hay grupos para familiares de alcohólicos, hay grupos de drogadictos anónimos, hay grupos de todo tipo. Pero aquí nosotros, lo que yo te quiero llevar es a observar el consumo de comida en exceso, el relacionarte con personas de manera tóxica, el consumir droga, el consumir alcohol, el encontrar o tratar de encontrar a través de los consumos y de las dependencias alguna solución a la misma necesidad que tienen las personas de dejar de sufrir o de tener un exceso de placer. Entonces, si esto es un síntoma, la manera de beber es un síntoma
¿De qué es un síntoma? Nos preguntamos. Síntoma, pero ¿dónde está entonces la causa que produce este síntoma? Cuando nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice en la carta tercera de Juan, capítulo 5, del versículo 20 al 21, 20 y 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En dónde? Segunda de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Gracias. Repito, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, una de las partes en las que el hombre puede ser libre del alcoholismo es concibiendo que Jesucristo es el Dios verdadero. Es el único que puede perdonar pecados, es el único que ha derramado su sangre y vencido a la muerte para hacernos libres, no por tener un linaje o una religión. Es como uno es libre del alcoholismo, y no tan solo de la manera de beber, porque vamos a leer algo importante respecto a esto. Pero en el 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, una de las vertientes que ha escogido algunas personas que han dejado de beber es simplemente cubrir un síntoma. Como cuando a ti te duele la cabeza y en vez de hacerte estudios de cómo está tu presión sanguínea, investigar algunas otras cosas, lo único que haces es tomarte una aspirina para que no te duela la cabeza. Entonces, las personas que han dejado de beber y que presumen que han dejado de beber por mucho tiempo, piensan que cubriendo el síntoma ya se curaron. Pero ¿qué tiene que ver eso con todo lo que yo acabo de leer? Termino. Esto está narrado, todo esto que acabo de decir de la Escritura, está narrado por el personaje por el cual se inició el movimiento de los Alcohólicos Anónimos. Todo este proceso bíblico, el único que te puede librar es Cristo, no un ídolo. Todos aquellos que escogieron no buscar a Cristo para ser libres, escogieron caminos en los cuales han cubierto el síntoma. El síntoma es no beber, pero la profundidad, que es el pecado, la libertad, ahí está latente. No han sanado espiritualmente. Y te lo digo por esto. Dice aquí el hombre por el cual se hizo el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Uno de ellos es Bill W., que dice: ahí me ofrecí humildemente a Dios. Entonces, para que se hiciera en mí su voluntad, me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección,
por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin Él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Hay maneras de sanar espiritualmente para no beber. Y hay maneras de entrar en la fuerza de un grupo y tapar la botella y dejar de beber sin sanar espiritualmente. Y encaminado la vida hacia la idolatría, de la cual dice el Evangelio: hijitos, guárdense de los ídolos. Entonces se hacen unos sistemas de suplir una cosa con otra, o métodos de sustitución. Entonces la persona ya no se hace dependiente del alcohol o de las drogas o de las relaciones, se hace dependiente del grupo, se hace dependiente de otras cosas. Se suple el alcohol con el cigarro, o se suple el alcohol con la comida, y entonces empieza uno a subir de peso y anda uno ahí dando vueltas con el origen que es el pecado. No es que haya sanado la persona que dejó de beber, simplemente quitó un síntoma para destapar otro síntoma. La dependencia, el cigarro, las relaciones tóxicas, la soledad, en fin, hay un montón de cosas. Trastornos de la alimentación, muchas cosas pasamos, aquellos que llegamos a tener ese método de sustitución. Inclusive llegamos a depender de personas que después murieron y nos quedamos solos. Y lo dice también la literatura. Entonces, el único que te puede liberar del pecado para que después, libre de pecado, tu síntoma no cambie de un lugar a otro, es Cristo. Por eso dijo: en verdad te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué es la gula? Es un pecado. ¿Qué es el exceso del uso del instinto de reproducción? Es un pecado. ¿Qué es el exceso de las ganas de tener cosas, casas? Se llama instinto de adquisición de tus bienes. Es normal que la gente quiera una casa, quiera una familia. El exceso de eso también es un pecado. Te vuelves avaricioso, codicioso, envidioso, y todo eso es una guerra interior. Y como no hay Cristo, como lo dice la Escritura, si no hay métodos de sustitución, las personas basan su espiritualidad en el tiempo que tienen, no padeciendo el síntoma. Pero cuando hay discernimiento espiritual y las personas son tocadas por el Espíritu Santo de Dios y llegan a ser revelados a sus vidas que solamente Cristo los puede sanar y solamente Cristo nos puede salvar de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, dice aquí Bill W., desde que yo me arrepentí, ya no volví a beber. Pero el arrepentimiento cumple con lo que dice también alguna parte de estas literaturas, que dice: el alcoholismo es una enfermedad espiritual. Pero dice: el que sana espiritualmente, física y mentalmente sana. Cristo es el único que puede reconciliar al hombre para volver a ser imagen y semejanza de Dios sin ninguna contaminación. Se llama santidad.
el estar limpio de esclavitudes, de cadenas del pasado, recuerdos que producen amargura, recuerdos que producen resentimientos. Todas esas cosas, cuando vuelven a la mente, las personas caen otra vez en los síntomas, porque es la enfermedad interna. Dios te libra de todo eso para que tú no tengas necesidad ya de consumir nada, ni de sufrir. Y por eso dicen que muchas personas dejan de beber, pero no todas dejan de sufrir internamente. La santidad de la cual habla el Señor en su Evangelio, que no es otra cosa más que ser apartado para Dios, implica esa limpieza. Pero ¿quién quiere consagrarse a Dios? ¿Quién quiere escuchar lo que en un momento dado decía algún varón? Isaías decía: hablando a los profetas, hablando a los príncipes de Sodoma, decía: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué hacemos en diciembre? Fiestas, celebraciones. Creemos que prendiendo veladoras, creemos que haciendo peregrinaciones, creemos que haciendo ritos vamos a estar bien con Dios. Dios dice: mira, de eso ya no quiero. Los sacrificios, las misas, las flores a los ídolos. Dice el Señor: vuestra luna nueva, fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y la gente sigue creyendo que haciendo sus ritos está bien con Dios, y Dios dice: no, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no escucharé. Llenas están de sangre tus manos. Y entonces dice el camino del que yo te estoy hablando: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Dice el segundo paso del programa de los alcohólicos: buscar el sano juicio. El Evangelio dice: aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, que es donde está basado el programa. O sea, busca el sano juicio, remienda el mal que le has hecho a otras personas. ¿Es Isaías qué? 1:15. Gracias. Aprende a hacer el bien y busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, quiere decir sirve. Y todas estas cosas están metidas en el programa: unidad, recuperación y servicio. Cuando dice haz justicia al huérfano y ampara a la viuda, es el servicio. Tienes que servir a los demás, tienes que salir de tu egoísmo. Aprende a hacer el bien, busque el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano y ampara a la viuda. Y aquí dice: bien, venid luego, dice Dios Jehová, estemos a cuenta, y vuestros pecados, si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y hay personas que saben que el programa dice que no quedaremos blancos como la nieve si no hacemos lo conducente para lograrlo. Y hay gente que dice que no se puede quedar blanco como la nieve. Pues esa escritura está sacada de aquí, hermano. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
esa blancura de la que habla Bill W., desde que encaré mis pecados y le pedí a Dios que me los perdonara, desde entonces no he vuelto a probar nada. Esto está sacado de la escritura bíblica, no está sacada de la idea de un hombre de decir, haz tu poder superior una silla. Ni tú crees lo que tú quieras. Eso no es un camino de verdad en el programa. El programa está en la escritura. El único libertador es Jesucristo. Y los que no han querido creer porque han tenido incredulidad dentro de los grupos están sufriendo más que cuando bebían. Pero ese orgullo no los deja humillarse y reconocer lo que dice la misma literatura. Humildemente le pedí a Dios que me liberara de mis defectos o pecados, si se quiere. Y entonces mi obsesión de beber fue arrancada por Dios. Hermanos, en este tiempo en el que muchos jóvenes empiezan a experimentar alcohol, consumo de alcohol, de droga, vapeadores, éxtasis, fentanilo, es importante que nosotros comuniquemos el camino de la libertad. Y aquellos profesionales de la salud que no creen que el camino es espiritual, pues habría que leer la opinión de un médico cuando dice que la ciencia tiene un límite, que todas aquellas personas que están catalogadas como incurables o alcohólicos crónicos o viciosos o todas estas cosas, ni la psicología ni la medicina va a poder sanar el interior. Lo decía un médico connotado de aquellos tiempos que trabajó con muchos alcohólicos y tuvo que decir, esta gente necesita algo así como una psicología moral o algo así, lo cual se manifestó en este hombre que encontró a Dios, que se confesó con sus pecados y que después, siendo perdonado, fue libre de la manera de beber. Entonces, no se puede estar escondiendo el sol con un dedo. El único que puede librar a las personas del sufrimiento, no de la manera de beber, porque dejar de beber en verdad sustituyendo con otra cosa no es problema. Sanar. Esto que dice el mismo programa, sanar espiritualmente y sanar física y mentalmente, es algo que tenemos que demostrar cuando Cristo obra en nosotros. Las mentes que quedaron totalmente neutralizadas a punto de perderse, ¿Dios las ha reconstituido? Sí. La maldad que había en las personas que consumimos droga y que nos entregamos a Cristo y que fueron la causa de la manera destructiva de beber, han cambiado. Entonces existe un Cristo liberador. No existe la virtud humana, porque Cristo dice, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, pondré mi espíritu en ustedes y haré que caminen en mis estatutos y mis mandamientos para ponerlos por obra. Entonces la obra es de nuestro Señor. ¿Quién es Cristo? Dios. Vimos en la carta de Juan. Nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero. Él es el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuídense de los ídolos. Cuídate de andar creyendo en una materia muerta, en hacer de tu Dios la santa muerte, o ídolos de cualquier tipo, de Huitzilopochtli o de cualquier cosa de esas. Eso no te va a salvar del alcoholismo.
no te va a salvar de ninguna manera. Hay una ruta bien trazada. Y si quieres morir perdido y sufriendo después de haber tenido la oportunidad de conocer a un Dios vivo como Jesucristo, por todos los prejuicios que tienes alrededor, vas a seguir bebiendo, vas a seguir sufriendo y morirás. Porque el pecado del cual fue perdonado Bill W. Y dice la Escritura de que los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ya no podremos vivir en ellos. Hemos sido, ¿qué? Liberados por la bendición, por la misericordia de Dios. Pero tenemos que ser humildes. El humilde será enaltecido. El que se humilla, el que reconoce a Dios, el que renuncia, el que admite que su vida ha sido ingobernable y que necesita la ayuda de Dios, no de un poder superior, sino de Cristo Jesús nuestro Señor para ser libre. Pero ahí está, Cristo es vivo y Cristo vive hoy. Y Cristo está dispuesto el día de hoy para que cualquiera que necesite ser libre y que pueda creer, se salve, no tan solo de no morir con el alcohol y las drogas, sino de una salvación eterna, porque el amor de Dios se manifiesta a todo aquel que cree en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir que nosotros cuando morimos comienza nuestra vida. Cristo resucitó, venció a la muerte. Todos los demás que se han querido erigir como guías, seres humanos, están muertos. Sus tumbas hablan por ellos. ¿Cómo te va a salvar un muerto de la muerte? De la muerte espiritual y de la muerte física. Oremos, hermano. Padre, te doy gracias por este momento, por esta revelación, Señor, porque también hay un testimonio de tu verdad, de la transformación interna a través del perdón. Lo más hermoso que has podido hacer tú con nosotros, perdonarnos. Y como dice tu Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Y ese bálsamo hará que nuestra vida cambie y camine en esa santidad, ese apartarse para ti, y con la esperanza, la fe de la esperanza de que te veremos de nuevo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Gracias por todo esto que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, te damos las gracias. Amén y amén.